Mensajes de la Biblia. Las Santas Convocaciones de Jesucristo, parte 4. Saludos a todos mis hermanos en nuestro Señor Jesucristo. Hoy continuaremos el estudio de las Santas Convocaciones de Jesucristo, las fiestas judías, las cuales cumplió nuestro Señor Jesucristo en la hora y el día exacto, y de las cuales hay 3 sin cumplimiento todavía, a los ojos de Israel y el mundo. Estas 3 convocaciones que nos faltan por estudiar son las trompetas, el día del perdón y los tabernáculos. Estas fiestas o convocaciones son llamadas las fiestas de otoño, pues se cumplen al final de la cosecha, en la temporada de otoño, en nuestro calendario cerca del mes de septiembre. La Santa Convocación de las Trompetas. Levítico 23-24. Habla a los hijos de Israel y diles: en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. 25. Ningún trabajo de siervo haréis, y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Esta convocación tiene como objetivo celebrar la venida de nuestro Señor Jesucristo en la tierra, y la trompeta se toca anunciando ese evento. Por eso, cada vez que un creyente es recibido en el cielo por nuestro Señor Jesucristo, la trompeta se toca, anunciando que un nuevo hermano de Jesucristo ha llegado a la ciudad santa. Por eso dice la Escritura, Mateo 24:31. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Este verso hace referencia a la venida personal de nuestro Señor Jesucristo por cada uno de sus escogidos, pues los ángeles tienen 2000 años de estar viniendo a la tierra a traer a los escogidos que mueren en Jesucristo. La orden de nuestro Señor Jesucristo sale con voz de trompeta y los ángeles obedecen. Entonces el alma del que murió inmediatamente es llevada al trono de Jesucristo y es aprobada por el Cordero de Dios y es revestida con cuerpo nuevo. Por eso dice la Escritura, 1 Tesalonicenses 4:16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Si ustedes leen detenidamente este pasaje, se darán cuenta que entre el verso 16 y el verso 17 hay un luego, dándonos a entender que no ocurren al mismo tiempo. Entonces los versos están separados en tiempo. Pregunto, ¿de quién habla el verso 16? De los hermanos que han muerto desde la resurrección de nuestro Señor Jesucristo hasta el día de hoy. Todos los que han muerto han escuchado la trompeta de Dios, y el Señor ha salido a su encuentro, y Él ya los ha resucitado. Por eso dice el apóstol Pablo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces entendemos que todo el creyente en Jesucristo que ya murió hasta el día de hoy, ya está en el cielo resucitado, y ellos ya escucharon la trompeta de Dios. Y saber eso es alentador entre los hermanos. No así creer que sus almas están en la tumba esperando la segunda venida de Jesucristo a la tierra. Por eso dijo el profeta Isaías. Isaías 27:12.
Acontecerá en aquel día que trillará Jehová desde el río Éufrates hasta el torrente de Egipto, y vosotros, hijos de Israel, seréis reunidos uno a uno. Acontecerá también en aquel día que se tocará con gran trompeta, y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria, y los que habían sido desterrados a Egipto, y adorarán a Jehová en el monte santo de Jerusalén. Estos versos son cumplidos proféticamente después de la resurrección de Jesucristo. Pues uno a uno los escogidos que van muriendo, el Señor los va reuniendo en su santo monte, en Jerusalén celestial, hasta completar el número de sus consiervos. Ahora pregunto, ¿de quién habla el verso de 1 Tesalonicenses 4:17? Aquí el apóstol Pablo está hablando de los rebuscos de la cosecha, los últimos escogidos, de aquellos que tienen que presenciar la venida literal de Jesucristo a la tierra y escuchar el toque de trompeta que hará temblar la tierra en toda su plenitud. Sí, hermanos, esta es la venida de Jesucristo por segunda vez a la tierra. Por eso dice la Escritura, Isaías 17:5. Y será como cuando el segador recoge la mies y con su brazo ciega las espigas. Será también como el que recoge espigas en el valle de Refaim. Y quedarán en él rebuscos, como cuando sacuden el olivo, 2 o 3 frutos en la punta de la rama, 4 o 5 en sus ramas más fructíferas, dice Jehová, Dios de Israel. En aquel día mirará el hombre a su hacedor, y sus ojos contemplarán al Santo de Israel. Cuando el profeta Isaías escribió estos versos, hablaba proféticamente de la cosecha que mandaría recoger el Señor Jesucristo, después de presentar las primicias. Por eso dice que será como cuando el segador recoge la mies, dándonos a entender que los ángeles, los cuales son los segadores, vendrían por los frutos que son las almas de los que han muerto en Jesucristo. Y luego recalca el profeta que, 2 puntos, será como recoger espigas en el valle de Refaim. ¿Qué es el valle de Refaim en la Biblia? El valle de los muertos y los fantasmas. Entonces pregunto, ¿cómo se podrían recoger espigas en el valle de los muertos? La acción de recoger espigas en el valle de los muertos es figura de los ángeles, llevando las almas de los muertos al granero de Jesucristo, en la Jerusalén celestial. Luego dice el profeta que quedan unos rebuscos. ¿Quiénes son estos rebuscos? Los que estemos vivos en el día que Jesucristo venga a la tierra. Los rebuscos mirarán a Jesucristo y escucharán la final trompeta, la trompeta que se tocará en Israel por Jesucristo para cumplir la santa convocación de las trompetas en Israel. Por eso, el verso siguiente dice, en aquel día mirará el hombre a su hacedor, y sus ojos contemplarán al Santo de Israel. Los rebuscos serán recogidos por los ángeles en un fuerte terremoto, así como es sacudida la higuera o el aceituno. Así será sacudida la tierra, y la tierra temblará, como dice el libro de Apocalipsis. Apocalipsis 6, 12 al 17. Miré cuando abrió el 6º sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de cilicio, y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus
higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Aquí hay una descripción de la venida de Jesucristo a Israel por segunda vez, y nos da una serie de detalles dignos de explicar. Primero, un gran terremoto en toda la tierra, pues toda isla será removida de su lugar. Segundo, un eclipse de sol, pues el sol se vestirá de silicio. Tercero, la luna se vestirá de sangre, es decir, se eclipsará en una luna roja de sangre. Cuarto, las estrellas del cielo caerán a la tierra, es decir, los ángeles vendrán a recoger los rebuscos que caerán por el terremoto. Esta no es una venida personal de Jesucristo a traer a alguno de sus escogidos. Esta es la segunda venida de Jesucristo a la tierra, pues los reyes, presidentes, ricos, poderosos, siervos y libres se esconderán en los búnkers, en las cuevas. También el libro de Lucas lo presenta como la venida de Jesucristo a Israel, donde todo ojo lo verá. Por eso dice Lucas 21 del 25 al 28. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustias de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguidos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Cualquiera que lee detenidamente este texto se dará cuenta que Lucas no nos habla de un sol apagado y una luna sin resplandor, como lo hace Mateo y Marcos. Lucas solamente dice que habrán señales. ¿Qué es una señal en el sol y en la luna? Un eclipse es una señal, ya sea en el sol o en la luna. Entonces, mucho cuidado con los eclipses en los días de las fiestas de Israel. ¿Por qué digo esto? Porque Jesucristo mismo tocará la trompeta en el día de su venida para cumplir con la santa convocación, y lo hará un día de fiesta de las trompetas en Israel. Esto es lo que muchos cristianos estamos esperando: escuchar el toque de trompeta ese día. Aunque yo les aseguro que muchos cristianos que ya partieron también ya lo escucharon, porque el mismo Señor Jesucristo los mandó a traer a la tierra con un toque de trompeta en el día de su muerte, es decir, en el día postrero. Entonces, el libro de Lucas nos presenta una venida final, una venida donde todo ojo le verá. Por eso dice: y en la tierra angustias de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Cuando la gente escuche el sonido potente y poderoso en todo el firmamento de la tierra, el cual se escuchará en toda la redondez de la tierra, los que no esperan a Jesucristo entrarán en angustia, e inmediatamente la tierra temblará desde sus cimientos, como dice el profeta Isaías. Isaías 24, 18 al 21. Y acontecerá que el que huyere de la voz del terror
caerá en el foso, y el que saliere de en medio del foso será preso en la red. Porque de lo alto se abrirán ventanas, y temblarán los cimientos de la tierra. Será quebrantada del todo la tierra, enteramente desmenuzada será la tierra, en gran manera será la tierra conmovida. Temblará la tierra como un ebrio y será removida como una choza, y se agravará sobre ella su pecado, y caerá y nunca más se levantará. Acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra. Aquí el profeta nos da un panorama de la segunda venida de Jesucristo a la tierra y dice: cualquiera que huyere de la voz del terror caerá en el foso. Pregunto, ¿cuál es la voz del terror? La voz de la trompeta de Jesucristo. Por eso dice el libro de Hebreos, Hebreos 12, 18 al 21. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocara el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sí, hermanos, los que no esperan a Jesucristo rogarán que deje de sonar la trompeta y la voz de Jesucristo, es decir, la voz del terror. Ellos se esconderán en las cuevas y en los búnkers, mientras los rebuscos de la cosecha serán llevados por los ángeles de Jesucristo a su reino. Cuando Jesucristo toque el chofar celestial, la tierra temblará desde sus cimientos. Entonces los mares de agua se levantarán y aumentará la angustia de las gentes en la tierra, y escucharán el poderoso sonido de la trompeta de Jesucristo, el cual irá en aumento, y el resplandor de su gloria iluminará toda la tierra, pues no se esconderá en la espesa nube como cuando descendió en Sinaí. Por eso dice, 2 Tesalonicenses 2:8. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. El resplandor de la venida de Jesucristo destruirá al anticristo y a todos los enemigos de Jesucristo. Todos aquellos que se burlan de su sacrificio y ponen doctrinas de hombre por encima del sacrificio de Jesucristo serán destruidos. Y el anticristo, ese espíritu que se hace pasar por el Espíritu Santo y engaña a la iglesia, será muerto con el espíritu de la boca de Jesucristo. Con respecto a las fiestas de las trompetas, hay un detalle que quiero comentarles. Nadie sabía el día ni la hora que se tocaba. ¿Por qué nadie sabía eso? Nadie sabía con exactitud a qué horas o qué días se miraría la primera orilla de la luna iluminada, ya que el día anterior no había habido luna. Tanto fue así que la costumbre en el presente es guardar 2 días para dar inicio a la fiesta. Hasta que un testigo miraba la primera delgada rodaja de luna iluminada, entonces el testigo daba la voz de alerta y el sacerdote tocaba la trompeta. En ese momento, el que estaba en su casa salía y, como era noche, encendía alguna hoguera, y cualquier trabajo u oficio de la casa tenía que ser dejado, pues la trompeta empezaba a sonar. Por eso nadie sabe el día ni la hora en su venida, pues la fiesta de las trompetas será cumplida por el mismo Jesucristo.
Lo que sí sabemos es que será tocada un día de fiestas de trompetas en Israel, pues el mismo Jesucristo cumplió en su cuerpo las fiestas de primavera. Entonces pregunto, ¿por qué no cumpliría también las fiestas de otoño en su segunda venida el Señor Jesucristo? No hay razón. Él las cumpliría el día y la hora precisa. Un día de fiestas de trompeta en Israel, aparecerá en el cielo la gloria de Jesucristo. Se escuchará la voz de terror y el sonido de la trompeta durará hasta el día del perdón, el cual es 10 días después de las trompetas. Cuando venga nuestro Señor Jesucristo, el firmamento de la tierra se encenderá por el resplandor de su gloria. Su voz de terror hará confusión y angustia en las personas que no lo esperan. La tierra temblará desde sus cimientos. Las olas del mar se levantarán por los terremotos y el sonido de la trompeta irá en aumento, y muchos ricos, presidentes, militares y cristianos huirán a las cuevas y se enterrarán en los búnkers, temiendo por sus vidas, y dirán a las rocas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado en el trono y del Cordero de Dios. Después de ver este cuadro, yo te pregunto, ¿ya estás preparado para escuchar la trompeta? Si tu respuesta es sí, solo te puedo decir, hermano, pronto sucederá. Si tu respuesta es no, arrodíllate en tu aposento y clama a Jesucristo. Háblale. Él no es sordo. Dile que lo quieres conocer y quieres ser lleno de su Espíritu Santo. Él te escuchará y responderá, pues Él no rechaza a ninguno que va a Él. Por eso dijo Juan 6:37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Recuerda, el Señor Jesucristo no echa fuera a nadie. Así seas el hombre más malo de la tierra, Él te escuchará y te llenará de su Espíritu Santo, pues Él dio su vida por ti en la cruz y cargó con todos tus pecados.